Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. El Sultanato de Omán anunció un acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos y Yemen con el fin de reducir las tensiones en la región. Ambas partes se comprometieron a no atacarse mutuamente, incluidos buques estadounidenses, particularmente en áreas sensibles como el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab. Revisamos las implicaciones, el impacto estratégico, por supuesto, para Israel, que hoy justamente realizaba bombardeos al aeropuerto de Sanaa, y todo lo que efectivamente incluye esta negociación entre los hutíes yemeníes y el gobierno de los Estados Unidos. Antes del análisis, le quiero recordar, a través de redes sociales hemos ampliado a través de nuestra pregunta del día, y a lo largo de toda la jornada hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. También algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, aquí tiene el código QR para que pueda participar de la pregunta del día. Hutíes de Yemen y Estados Unidos alcanzan un acuerdo de cese al fuego en el Mar Rojo. ¿Qué supone este pacto? Allí están las opciones. Fracaso militar de Estados Unidos contra Yemen, resistencia yemení es el nuevo desafío para Occidente, revés estratégico para Israel, o esta situación facilita de alguna manera las conversaciones diplomáticas. Si aún no ha participado, puede hacerlo escogiendo una de estas opciones. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas de ustedes a través de nuestra cuenta en Telegram del Mundo desde el Sur. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Pablo Jofré, periodista, escritor y analista internacional. Justamente nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por el llamado y atento a esta entrevista. Gracias por atender el llamado. Rafael Machado también nos acompaña, periodista, analista internacional desde Brasil. Muchísimas gracias, Rafael, también por tu tiempo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Es siempre un honor estar con ustedes. El honor es todo nuestro. Y bueno, empezamos hablando de esto. Pablo, ¿qué implica el alto al fuego, esta operación militar estadounidense en la región, que por supuesto algunos analistas ya ven como un fracaso, teniendo en cuenta pues lo que ha sucedido hoy, ¿no? Este anuncio de una tregua, de un cese al fuego, como se puede llamar, a través del acuerdo que se ha generado el día de hoy. ¿Tu lectura? Bueno, yo creo que genera más interrogantes que certezas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ha llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y las fuerzas de Ansarolá, del movimiento de resistencia de Yemen. No participa el régimen sionista. No participa quien hoy día mismo ha atacado a Sanaa, la capital. No participa aquel que ha atacado al Judeidah, el puerto ahí en el Mar Rojo, y el que ha generado una situación de desestabilización y de ataques permanentes a Yemen. Y además, este régimen israelí es quien es responsable del genocidio contra el pueblo palestino, que es la gran motivación que tiene la resistencia yemení respecto al apoyo al pueblo palestino. Y digo que más interrogantes que certezas, porque hay que ver si efectivamente esto significa que solo el alto al fuego será respecto a los barcos norteamericanos y no otros que tienen que ver con el comercio exterior del régimen sionista, que pasan por el estrecho Bab el-Mandeb, que se adentran por el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba hasta llegar al puerto de Eilat, allí en el sur de los territorios palestinos ocupados. Por tanto, hay ahí una serie de interrogantes que tienen que ver si este cese al fuego efectivamente va a ser cumplido por Estados Unidos, que bien sabemos es el aval principal, el sostén principal del régimen nacional sionista, que ha firmado 2 ceses al fuego, uno con el Líbano, que no se ha cumplido, y otro con la resistencia palestina, que tampoco se ha cumplido. Y aquí lo está firmando, o más bien lo está declarando, el régimen estadounidense respecto a llegar a acuerdos gracias a la mediación de Omán. Así que, por tanto, creo que las interrogantes se van a mantener hasta que efectivamente se vea que cese al fuego por parte del régimen sionista, que es el que ha atacado permanentemente con apoyo norteamericano y con apoyo británico a Yemen. Sí, hay que recordar que Donald Trump ordenó el pasado 15 de marzo a sus Fuerzas Armadas llevar a cabo una operación militar que catalogó como decisiva y poderosa contra los hutíes. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Trump, reconociendo igualmente un gran impacto en la respuesta de Yemen en el Mar Rojo, suaviza también diciendo que los hutíes no quieren seguir luchando. Pero, Rafael, ¿es así o hay más interrogantes? ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva? Bueno, lo que nosotros podemos ver es que hasta ahora el Mar Rojo sigue cerrado para Israel y para sus aliados, que el estrecho de Bab el-Mandeb sigue
cerrado también. Gran parte del comercio marítimo internacional tiene que hacer aquella navegación de Magellan, básicamente, sí, por el sur de África, en verdad. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que las operaciones de Estados Unidos, los ataques aéreos de Estados Unidos, no tuvieron cualquier efecto. Trump hace como hicieron otros liderazgos de Estados Unidos, de salir de una zona de conflicto, diciendo que ganaron, que tuvieron una victoria, que el enemigo se rindió, pero en verdad el inicio de esa acción más contundente de Estados Unidos contra Yemen, ese año al menos, se debe básicamente a lo que nosotros podemos percibir, una solicitación de Israel. Yemen solo empezó, sí, cuando hablamos de Yemen, estamos hablando acá del Ansarullah, solo empezó a hacer ataques contra navíos de Estados Unidos después que Estados Unidos empezó a atacar el territorio de Yemen, matando varias decenas o mismo centenas de civiles en diversas ocasiones. Y ahí, por ejemplo, cuando Trump dice que Yemen, que los hutíes no van más a atacar los navíos de Estados Unidos, en verdad no lo van a hacer porque Estados Unidos parece no va más a atacar el territorio de Yemen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿quién ingresó, quién intentó intervenir en Yemen, pero no consiguió alcanzar cualquier resultado y tuvo que salir, fue Estados Unidos? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos allá es una victoria de los hutíes, porque incluso garantizan que van a continuar haciendo sus operaciones contra el Estado de Israel, utilizando sus misiles contra, por ejemplo, el aeropuerto Ben Gurion, que es el más grande, el más importante aeropuerto internacional de Israel. Siguen prometiendo que van a intentar cerrar el espacio aéreo de Israel. Incluso por ahora las indicaciones es de que Estados Unidos, al menos por un tiempo, no van a ayudar a Israel contra los hutíes. Sí. Vamos a revisar rápidamente lo que decía Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a propósito de este anuncio el día de hoy. Anoche recibimos muy buenas noticias. Los hutíes anunciaron que no, bueno, al menos nos anunciaron a nosotros que ya no quieren luchar, simplemente no quieren luchar, y cumpliremos con su promesa y detendremos los bombardeos. Han capitulado, pero lo más importante es que les tomaremos la palabra. Dicen que ya no volarán barcos, y ese era el propósito de lo que hacíamos, así que son solo noticias. Así que creo que es muy positivo. Estaban derribando muchos barcos que, como saben, navegaban maravillosamente por distintos mares. Ahí estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pablo, el acuerdo, ya decíamos, solo incluye el Mar Rojo, es decir, que Yemen puede seguir respondiendo, va a seguir respondiendo a la agresión de Israel. Y preguntarte qué supone esto, ¿no?, para el gobierno sionista o su estrategia en la zona. Bueno, yo lo primero diría que es un gran golpe para Israel, ¿no? El propio Consejo de Ministros del Régimen Nacional Sionista, a través de declaraciones efectuadas por el Canal 14, por ejemplo, Yediot Aharonot y otros medios israelíes, señalaron que la cúpula política israelí se sorprendió por las declaraciones de Trump. Tanto respecto a la decisión de decir vamos a suspender los bombardeos a Yemen, como un anuncio que está prometiendo, ¿no?, antes de hacer un viaje hacia Occidental que lo llevaría por Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos. Por tanto, las conjeturas son muchas. Lo claro es que dentro del régimen israelí esto representa indudablemente una sorpresa, porque en forma efectiva, concreta y permanente lo que han hecho es bombardear a Yemen en forma conjunta, tanto Estados Unidos como con Israel, o con el aval de Estados Unidos para que lo haga el régimen sionista, y que incluso se ha incorporado en su momento los británicos, ¿no? De parte de Ansarollah, que preciso decir que el nombre correcto es Ansarollah, ¿no?, partidarios de Dios, más que Hutí. Hutí es una denominación en función del nombre del fundador,
pero eso más bien es el reflejo de tratar de hacer de caudillos aquello que es más bien un movimiento social de envergadura como es Ansarolá. Lo que ha dicho Ansarolá es que no le ha hecho ninguna petición a Estados Unidos, sino que los estadounidenses lo que hicieron fue enviar mensajes a Saná, al gobierno de Ansarolá, a través de Omán, y que en ese sentido se ha llegado a este acuerdo. Por lo tanto, las palabras de Trump lo que reflejan es la típica conducta del presidente norteamericano, de todo hacerlo grandilocuente, de decir que no quieren combatir, que se han rendido poco menos, cuando en verdad Yemen, lo ha dicho una y otra vez, va a continuar los ataques contra el régimen sionista hasta que termine el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Por ello hablaba yo de más interrogantes que certeza. La interrogante es, ¿esto va a ser solamente respecto a los barcos norteamericanos? ¿Qué va a pasar con aquellos barcos que no tienen bandera norteamericana, pero que navegan por el Mar Rojo y se ingresan al Golfo de Aqaba? ¿Eso va a continuar siendo atacado por Ansarolá? A mí me parece que sí, en función de las decisiones que está tomando el movimiento de resistencia de Yemen. Y eso indudablemente va a generar interrogantes posteriores de Estados Unidos, que va a decir, aquí no se ha reconocido ni se está cumpliendo el acuerdo que era no atacar barcos. Ansarolá ha dicho, seguimos contra el régimen sionista, y el acuerdo es más bien con respecto al régimen estadounidense. Así que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos respecto a las palabras que el régimen estadounidense hace permanentemente y estar atento a la evolución de los acontecimientos, porque creo que Israel va a seguir bombardeando en forma crónica a Yemen, como está haciendo crónico el genocidio contra el pueblo palestino. Sí, se entiende, por supuesto, el análisis. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Le invito a ambos que me sigan luego de esta breve pausa y recordarle a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más del mundo desde el sur. Explora la verdad detrás de cada historia. Con una mirada profunda y comprometida, desciframos los detalles que moldean nuestro presente y futuro, junto a las voces del pueblo que resuenan en cada rincón del mundo. Reportajes Telesur, una perspectiva única y auténtica, que revelan las historias que intentan ocultar y capturan la esencia de nuestro continente. Una historia a la vez, todos los sábados. Solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy colocando el análisis sobre el acuerdo alcanzado entre Yemen y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya anunciaba este cese al fuego y también desde una narrativa que sigue siendo un tanto contradictoria y en la que intentaba venderse como victorioso. Por ejemplo, Trump afirmó que las fuerzas de Yemen, de los hutíes de Yemen, fueron quienes capitularon, que no querían luchar más, algo que el gobierno estadounidense promete hacerle honor y detener los ataques. Destacó que la resistencia yemení ya no atacará más buques gracias a su estrategia de defensa y que por ello optaron por un cese al fuego, pero hay hechos que cuestionan esta afirmación. Justamente lo que ha sucedido desde que inició esta ofensiva de Donald Trump contra el pueblo yemení en mes y medio, los hutíes han derribado drones de Estados Unidos por valor de $200 millones, lo que se convierte en una de las mayores pérdidas del Pentágono en medio de sus enfrentamientos con el grupo de resistencia. Drones destinados a la vigilancia en territorio yemení que costaban cerca de $30 millones cada uno, y es una pérdida que muestra la capacidad de las fuerzas yemeníes para defender su territorio, que quizás orillaron a Trump a este acuerdo. Es lo que estamos analizando el día de hoy con Pablo Jofré, periodista y escritor chileno, también Rafael Machado, periodista, analista internacional
que nos acompaña para seguir analizando este tema. Rafael, hablábamos antes de la pausa de lo que implica este acuerdo para Israel. Efectivamente, el movimiento Ansarullah ha comentado que seguirá sus ataques para defender la causa palestina. ¿Cómo ves tú ahora el escenario y la estrategia de la parte o el ejército sionista? Bueno, empezando desde la cuestión de Estados Unidos y su decisión, de hecho, lo que me parece es que, bueno, Trump es un personaje que al menos en cierto sentido es un poco pragmático, ¿sí? Pragmático en relación a sus intereses materiales. Entonces, lo que se estaba hablando sobre los drones y otros equipamientos de Estados Unidos que se estaban perdiendo en Yemen, bueno, Trump sabe que la única posibilidad de victoria para Estados Unidos en Yemen sería boots on the ground, sí, sería enviar para allá los fusileros navales o una infantería, y necesitarían en verdad de decenas de miles de hombres para de hecho poder enfrentar al Ansarullah y conquistar algún tipo de victoria. Porque desde hace varios meses lo que se estaba pasando era que Estados Unidos perdía drones, tuvo algunas veces la amenaza de perder buques militares, incluso un portaaviones que llegó a ser bastante atacado por el Ansarullah. Entonces, el cálculo material, el cálculo del interés de Estados Unidos hizo Trump llegar a la decisión de, por lo menos en ese momento, por lo menos por ahora, de alejarse de ese conflicto para cuidar de otros intereses y, por ahora al menos, como nosotros insistimos, dejar Israel solo contra la oposición, la resistencia de los hutíes. Para Israel, por supuesto, en el caso en que el Ansarullah consigue cumplir su promesa de cerrar el espacio aéreo de Israel, es más un gran golpe contra principalmente la economía de Israel, que ya pasa por grandes problemas en el comercio marítimo internacional y ahora posiblemente tendrá problemas también en la posibilidad de mantener vías de comercio a través de sus aeropuertos, a través de los aviones. Entonces es un golpe importante también, por supuesto, al orgullo israelí, en el caso de que el Ansarullah sigue atacando a los aeropuertos, especialmente el Ben Gurion, porque lo que se demuestra ahí es que cualquier que sea los equipamientos de defensa aérea de Israel, y Israel en general hace gran propaganda de sus sistemas de defensa, como el Iron Dome y otros sistemas de defensa, David's Slings y la onda de David, etc. Pero nada de eso está funcionando contra los misiles hipersónicos de Yemen, que consigue básicamente romper con la defensa aérea de Israel, así como Irán también lo hizo en las operaciones Promesa Verdadera del año pasado. Entonces, es una situación bastante compleja para Israel. Totalmente, muy complejo el escenario. Y también, hablando de interrogantes, Pablo, hay otro interrogante que a lo mejor muchos de los usuarios se hacen. El pueblo yemení atraviesa una situación que tal vez en otros lugares sería difícil de manejar. Una población diezmada por la guerra, bloqueo y bombardeo sistemático, crisis alimentaria, el silencio occidental en torno a lo que sucede, ¿no?, en ese rincón del sur global. Y aún así, la causa palestina sigue alentando a este pueblo en resistencia. Entonces, ante ese interrogante, ¿cómo explicarlo, Pablo? En un escenario internacional donde la poca solidaridad, donde la complacencia, la sumisión, donde la ceguera, la sordera y la mudez suelen ser permanentes, crónicas, y la conducta habitual de gran parte de las sociedades del mundo y principalmente sus gobiernos, ¿no? Porque en el caso de Palestina, indudablemente hemos visto que las sociedades, incluso de gobiernos que son apoyo fundamental del régimen nacional sionista, salen a la calle también. Y en este caso de Yemen, el país más pobre del mundo árabe,
un país que está ubicado estratégicamente en una zona donde está el estrecho Bab el-Mandeb, que comunica el Índico con el Mar Rojo y con ello el Canal de Suez y por tanto el comercio con Europa. Un país que está fragmentado porque hay una zona centro occidental que está bajo dominio del movimiento de resistencia Ansarolá, pero hay otras zonas donde funcionan grupos terroristas y donde funciona gobiernos, un gobierno que es aliado de precisamente las potencias occidentales. Por tanto, bien lo dices tú, ¿no? Hay una situación de hambruna en muchos sectores, de falta de atención sanitaria, porque Yemen ha estado bloqueada incluso antes de estos ataques del régimen sionista de Estados Unidos y Gran Bretaña. Recordemos que del año 2015 hasta el año antepasado sufrió agresiones permanentes por parte de una coalición liderada por su vecino Arabia Saudí, junto a Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, mercenarios y otros que indudablemente generaron más de 200.000 muertes en Yemen, con epidemia de cólera, por ejemplo, con elementos relativos a una ayuda humanitaria que no llegaba y que generó que organismos internacionales, como el caso de la ONU, dijeran que Yemen estaba sufriendo una de las mayores catástrofes humanitarias del mundo hasta que vino el incremento del genocidio israelí. ¿Cómo se explica entonces que en ese marco la población de Yemen por millones salga a la calle a apoyar al pueblo palestino? Es porque existe todavía conciencia, es porque existe voluntad, entendimiento, solidaridad, porque existe un compromiso fuerte con la causa de los pueblos que sufren la ocupación, la colonización y el exterminio, como es el caso del pueblo palestino, que ojalá se hiciera extensivo al pueblo saharaui, por ejemplo, al mismo pueblo de Yemen por parte de nuestra sociedad. Así que no hay más que agradecer esta postura del pueblo de Yemen. Y por supuesto postura y conciencia que también desde este lado del mundo se ha manifestado. A través de un comunicado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua denunció los atroces actos que comete Israel en contra de la población civil de Palestina en la franja de Gaza. La resistencia palestina, que ha estado bajo un bloqueo desde el mes de marzo sin entrada de ayuda humanitaria y bajo inminentes bombardeos que han causado la muerte de más de 16.000 niños desde 2023, ahora deben enfrentarse a los planes bélicos de Israel, quienes han admitido que desean desterrar a los palestinos para ocupar permanentemente un territorio que consideran que les pertenece, intensificando más sus crímenes genocidas. Dice este comunicado de Nicaragua también que el gobierno hace un llamado a los países que continúan apoyando las políticas terroristas de Israel que cumplan con los derechos internacionales y no reconozcan como legítima la situación ilegal creada por la entidad sionista, aun cuando esto incluya dejar de financiar y apoyar militarmente al país, dice este comunicado de Nicaragua. Rafael, la posibilidad de que esto y todo el tema con Yemen implique, por supuesto, desde la postura de Irán, la postura de Palestina, un cambio drástico en la región. ¿Qué ves tú de aquí en adelante o se quedará en simplemente un acuerdo de alto el fuego? ¿Pudiese seguir más adelante la posibilidad de seguir los ataques por parte del régimen sionista? ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, lo que se queda bastante claro hasta ahora es que simplemente ataques aéreos, sea de Israel o de Estados Unidos, no van a hacer con que cesen las operaciones de Ansarullah contra Israel. De hecho, en los últimos meses hubo grandes golpes contra el eje de la resistencia. La caída de Assad, por ejemplo, fue un game changer, fue una situación que impuso grandes dificultades al eje de resistencia. De hecho, también toda la situación en Líbano con los ataques de Israel que le permitieron asesinar a Said Hassan Nasrallah, incluso sacar un poco de la fuerza del Hezbollah, todo eso, por supuesto, que tuvo una influencia sobre el desarrollo de los hechos en esa región. Pero ahora lo que nosotros vemos es que desde Yemen se recobre una nueva fuerza en el eje de la resistencia y esa nueva fuerza, ese nuevo impulso contra el Estado de Israel puede incluso influenciar también la retomada de operaciones por parte de Hezbollah o mismo que Irán cumpla con
la operación Promesa Verdadera 3, lo que ellos insisten que aún van a hacer, aunque no lo hicieron aún. Entonces es posible que nosotros estemos ingresando en una nueva fase de las acciones del eje de la resistencia, porque lo que genera siempre gran preocupación es que los palestinos se queden solos contra Israel. Pero nuestra impresión es de que entre todos los otros pueblos y movimientos, en cuanto sea posible para Yemen seguir ayudando al pueblo palestino, lo van a seguir haciendo, mismo que tengan que pagar con un gran sacrificio, como de hecho ya tuvieron que pagar con vidas y con también daños de todos los tipos por su apoyo a la causa palestina. Muy atentos, por supuesto, al escenario de Aquí en Más. Muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo con nosotros. Gracias y hasta luego. Gracias. También, Pablo, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, que esté muy bien. Un abrazo para ti también. Pablo Jofé, periodista y escritor chileno. También Rafael, que nos acompañaba desde Brasil. Rafael Machado, periodista, analista internacional, para poder entender un poco el escenario luego de este acuerdo entre Estados Unidos y Yemen. Pero antes de terminar con el programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes más temprano. Allí lo teníamos. Yemen y Estados Unidos alcanzan un cese al fuego en el Mar Rojo. ¿Qué supone este pacto? 66% de ustedes dicen fracaso militar de Estados Unidos contra Yemen. Un 14% dice la resistencia yemení es el desafío para Occidente en la actualidad. 11% revés estratégico para Israel y solo un 9% dice facilita conversaciones diplomáticas. Allí también el escenario de la diplomacia internacional, un desafío en torno a esta región del mundo. Así finalizamos este programa y, como siempre, les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través del servicio informativo de Telegram. Vamos a estar 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿el nuevo Papa será progresista o conservador? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, el padre Francisco Paco Olveira, directamente desde Buenos Aires. Francisco Paco Olveira, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar con vos